Jueces capítulo 2, por favor, en sus Biblias. Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. Estamos estudiando el libro de los jueces. Jueces capítulo 2, versículo 10, allí en nuestras Biblias. Bien, nos ponemos una vez más de pie, todos juntos vamos a leerlo, por favor, en voz alta, todos a una sola voz, lo leemos y nos ponemos de pie en señal de reverencia a la palabra de Dios. Versículo 10 dice así, ¿lo tenemos? Amén. Jueces 2:10, comenzamos. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Dice el versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación. Otra generación. Y de eso quisiera compartir en esta mañana a través de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características de esta otra generación? ¿Cómo es esta otra generación que se levantó? Pero vamos a orar primeramente antes de comenzar. Señor, gracias te damos por este día. Entregamos, Señor, en tus manos este servicio. Rogamos que puedas hablarnos, Señor, a través de tu palabra, que puedas ministrar, Señor, en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, que puedas edificar nuestras vidas, mostrarnos, Señor, cuáles son aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, mostrar, Señor, aquellas cosas que necesitan ser establecidas, Señor, o arregladas en nuestra vida. Pedimos, Señor, venimos ante ti en esta mañana con un corazón humilde, un corazón sensible, Señor, para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, háblanos, Padre amado, a través de tu palabra en este culto. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, lo pedimos todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta otra generación, dice, se levantó después de ellos, esta otra generación. En primer lugar, si usted está tomando notas, tendríamos que decir, hermanos, que esta otra generación que se levantó después de Josué, después de los ancianos, fue el resultado, esta otra generación fue el resultado de una generación desobediente. Fíjese, por favor, versículo 1 del libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Se da cuenta? El versículo 2 dice, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. En su desobediencia, y esto vimos la semana pasada, esta generación que sucedió a Josué y a los ancianos, ¿se acuerdan? En su desobediencia no despojaron, no desalojaron de la tierra que Dios les había dado, no desalojaron a los cananeos. En su desobediencia consintieron en convivir con ellos, consintieron en hacerlos tributarios, pero no los expulsaron de la tierra. Dios fue muy enfático, muy puntual, muy preciso en decirles que tenían que desalojar a los cananeos, que tenían que arrojar a todos ellos de la tierra, porque serían por tropezadero para ellos. Sin embargo, no lo hicieron. Por sus intereses, buscaron su interés, su comodidad, y no los expulsaron. Esto trajo graves consecuencias. Bueno, en realidad el hecho de convivir con ellos, o al momento de convivir con ellos, ellos se acostumbraron a su cultura. ¿Se da cuenta? Ellos llevaban una cultura muy diferente. Ellos desarrollaron una cultura con mucha tecnología, mucho adelanto, pero era una cultura corrompida. Los cananeos desarrollaron una cultura y esa era la razón por la cual Dios los estaba expulsando de la tierra. Porque se habían alejado de Dios y era desarrollaban una cultura corrupta. Pero el hecho de estar conviviendo con ellos se fueron acostumbrando. Lo que ellos debieron repudiar y rechazar de primera instancia,
Ellos se fueron acostumbrando a su cultura. No solamente se acostumbraron a su cultura, se acostumbraron a su religión. La adoración religiosa, el culto cananeo, era un culto abominable delante de Dios que incluso incluía el sacrificio de niños. Era un culto pervertido. Y entonces lo que para ellos de primera instancia debió causarles un rechazo inmediato, ellos se fueron acostumbrando. Poco a poco se fueron asimilando a la cultura porque ellos decidieron convivir con ellos. Es decir, fueron permisivos con el mundo. Y allí radicó el primer problema en su vida espiritual, no solamente para esa generación, sino para esta otra generación. Ellos no fueron hermanos cristianos separados. Ellos mismos crearon las condiciones para que sus hijos fueran destruidos después de ellos. Y sabe que este es uno de los grandes problemas hoy en día. Dios también, hermanos, ha establecido a los cristianos que vivamos de una forma diferente. Se da cuenta que el poder del cristiano no solamente radica en nuestra relación con Dios, pero también radica en nuestra separación del mundo. En la medida en que nosotros seamos separados del mundo, y eso no quiere decir que no convivamos con el mundo, el Señor Jesucristo dijo que oraba por nosotros, que nos guardase Dios del mal, pero sin embargo estamos en medio del mundo. Pero la efectividad de nuestro testimonio, la efectividad para poder influenciar a otras personas y hablarles de Cristo, radica en nuestro testimonio, en nuestra separación del mundo. Sabe que cuando el mundo nos vea vivir como cristianos, eso es lo que más les impactará. No les impactará tanto lo que podemos decir, como les impactará en la obra que Dios está desarrollando en nuestras vidas. Entonces la estrategia de Satanás siempre, hermanos, es minar, ir contaminando nuestro testimonio. Si el creyente se deja absorber por el mundo, perdemos efectividad. No podemos hablar a otros de Cristo si estamos comportándonos y viviendo como el mundo. Y eso es lo que sucedió con ellos. Abrieron tanto las puertas al mundo, abrieron tanto las puertas, consintieron en convivir con los cananeos, que toda la influencia de su cultura, de religión, se metió en medio de ellos y terminó contaminándolos. Hermanos, qué triste es cuando los cristianos tomamos decisiones, estamos sirviendo al Señor, pero somos negligentes en nuestra relación con el mundo. Abrimos las puertas de nuestro hogar, abrimos las puertas de nuestra familia, consentimos en convivir con el mundo. Muchas veces escuchamos mensajes, y esto le digo ya años de experiencia, años en el ministerio, ¿cuántas veces se ha visto que los creyentes escuchamos los mensajes, regresamos a casa y nosotros mismos somos los que decimos, bueno, pero el mensaje del pastor muy exagerado, no tiene que ser así? Nosotros mismos somos los promotores para traer al mundo a nuestros hogares, en nuestro comportamiento, y de pronto nuestros hijos nos ven escuchando música mala, música que no edifica en nuestras casas, sabiendo que la palabra de Dios nos dice lo contrario. Y de pronto nuestros hijos nos ven en fiestas, nos ven tomando, nos ven haciendo prácticas que no debemos hacer, cosas pecaminosas. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos acostumbrándonos. De pronto nuestros hijos se han acostumbrado, se van acostumbrando paulatinamente a lo del mundo. Ya no lo ven tan malo, ya no lo ven negativo. Porque no queremos desarrollar un cristianismo. Decimos, no, es que no queremos ser cristianos extremistas. Nos vamos al otro lado y empezamos a convivir con el mundo, a participar con el mundo y ser uno más con los del mundo. Y allí radicó el problema con ellos. Fíjese por favor que dice 2 Corintios, puede anotarlo por favor, capítulo 6, versículos 17. 2 Corintios 6, 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Qué claro es el mensaje de la palabra de Dios. Salid, nos dice, en medio de ellos. Dios nos llamó, hermanos, para ser un testimonio santo al Señor. Amén. Dios nos llamó, nos dice, salid de en medio de ellos. El problema de Israel, hermanos, fue que Dios sacó a Israel del mundo, pero el mundo nunca salió del corazón de Israel.
¿Cuántas veces, hermanos, nos cuesta a nosotros dejar las cosas del mundo? Y yo entiendo, muchas veces es un proceso en la vida cristiana, pero una cosa, hermanos, es anhelar las cosas de Dios y otra voluntariamente aceptar las cosas del mundo en nuestra vida, en nuestra familia. Sabemos que no debemos vivir con el mundo, sabemos que no debemos hablar con el mundo, comportarnos como el mundo, pero sin embargo muchas veces hacemos exactamente eso. Y no nos damos cuenta, hermanos, que no estamos llevando una vida separada del mundo. ¿Nuestros compañeros de trabajo saben que somos cristianos? ¿La gente que nos rodea saben que somos cristianos? Las personas en nuestra familia podrán discrepar con nosotros, pero cuando tienen que decir, no, sin duda, ese es un cristiano. Ya, yo discrepo, no estoy de acuerdo con ellos, pero totalmente, ese es un cristiano. O se sorprenderían cuando hablarían de nosotros y dirían, cristiano, ni sabía que era un cristiano. Cristiano, pero él es cristiano. A mí me ha tocado muchas veces tristemente evangelizar cuando estamos presentando el plan de salvación a algunas personas. Y a veces son familiares o gente conocida, gente tenemos algo en común. Entonces, la primera cosa que hace el inconverso, ¿no? Pero si fulano de tal va a fiestas, ¿cómo decir que él es cristiano? Pero si fulano de tal toma, yo lo he visto en la fiesta tomando, yo lo he visto en la fiesta bailando, yo lo he visto haciendo cosas. Bueno, somos permisivos. Somos permisivos con el mundo, no estamos viviendo una vida separada. Y lo más triste de todo, ¿sabe qué es? Que nuestros hijos nos están viendo. Ellos abrieron las puertas, ellos mismos fueron. Qué triste es, hermano, cuando un padre es el mismo gestor de contaminar a su hijo, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces con el inconverso, por su ignorancia, pero qué triste cuando pasa con los creyentes. El padre inconverso quiere que su hijo sea 100% mundano. El padre inconverso es el primero en cometer el grave error de ponerle una botella de licor en las manos de su hijo o un vaso de cerveza. Es el primero en querer enseñarle cómo fumar. Es el primero en llevarlo a un prostíbulo. Es el primero en hacer cosas equivocadas, cosas garrafales que cruzan por su mente. Pero tristemente, hermanos, el creyente muchas veces cometemos los mismos errores. Quizás no a ese punto, pero a veces somos nosotros mismos, los padres, quienes incentivamos la mundanalidad con nuestros hijos. Nosotros incentivamos la mundanalidad con nuestros hijos cuando lejos de animarlos a las cosas de Dios, les animamos y les compramos o les damos los recursos necesarios para que ellos se metan en el mundo. A veces somos nosotros los que promovemos que vean programas que no deben de ver, que escuchen música que no deben de escuchar, que jueguen videojuegos que no deberían de jugar. Y a veces somos nosotros los grandes promotores de eso. No, es que quiero que mi hijo se relacione. Es que no quisiera que mi hijo lo vean como un bicho extraño. Qué triste, ¿verdad? Hemos hablado cuántas veces, por ejemplo, de Halloween. Sabemos que es una fe, un cristiano no debe participar en estas cosas. Pero qué triste cuando los padres mismos, padres cristianos, son los mismos que están sacando a sus hijos a participar de... No, pero son cosas inocentes, son cosas de niños. Es que no quiero que vean mal a mis hijos. Hermano, así como nosotros, nuestros hijos tienen que llevar sus propias luchas y parar, defender su fe. Amén. Y desde pequeños tenemos que enseñarles, así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propuso en su corazón. Si nuestros hijos son cristianos, van a recibir la bendición del mundo. Eso no nos debe de extrañar. Cristo mismo dijo, el mundo nos va a aborrecer. Entonces debemos capacitarnos y prepararnos, no para recibir los aplausos del mundo, ni para estar buscándolos, sino para defender nuestra fe y buscar agradar al Señor. Amén. Pero a veces como padres somos los que incentivamos a esas cosas. Como padres somos los que incentivamos, por ejemplo, ¿qué haríamos, hermanos, cuando nuestros hijos... la mayoría quizás o muchos de nuestros hijos estudian en colegios seculares, escuelas del gobierno? ¿Y qué pasa cuando el amiguito lo invita a la fiesta? Nosotros mismos somos los que vamos, le compramos el vestido, le compramos traje para que vaya y baile y sea aceptado por los muchachos. ¿Qué sucederá cuando hay esto y dicen, me han invitado a tal lugar y sabemos que van a desarrollar actividades mundanas? Es que no quiero, pastor, que rechacen a mis hijos. Bueno, si nosotros mismos vamos a abrir las puertas del mundo y vamos a meter a nuestros hijos y animarlos a participar, ¿con qué autoridad les vamos a decir que tomen decisiones?
Necesitamos fijar una posición y ellos, recuerden, esta otra generación fue el resultado de unos padres desobedientes, padres que abrieron la puerta del mundo, literalmente eran mundanos, se contaminaron tanto, no fueron cristianos separados. Vamos, al cristiano nos toca, es difícil, como hablamos la semana pasada, es difícil obedecer a Dios. Es difícil hablar de diferente forma que el inconverso. No nos van a rechazar, no todos nos van a amar, nos van a criticar. Es difícil. Pero como decíamos la semana pasada, es más difícil no obedecer al Señor. Amén. Trae peores consecuencias. Segundo a los Corintios dice, salid en medio de ellos. Santiago 4:4, usted conoce el texto, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vivimos una cultura, hermanos, se ha degradado tanto el cristianismo que queremos lo mejor de los dos mundos. Queremos las bendiciones de Dios, queremos la prosperidad de Dios, queremos todas las cosas de Dios, pero al mismo tiempo queremos lo mejor del mundo. Queremos disfrutar de las de las ofertas que nos hace el mundo. Amén. Queremos vivir como el mundo y queremos pensar que estamos bien. Hermanos, no funciona así la vida cristiana. Ese cristianismo que tiene más de mundo que otro, no funciona así. Es como un barco. Dios puso a la iglesia en medio del océano del mundo, en medio del océano de maldad, para que sea testimonio. Pero ¿qué sucederá con este barco si las aguas del mar, no hay problema que el barco esté navegando en medio del mar? ¿Cuál es el problema? Cuando el agua empieza a llenar el barco, empieza a meterse dentro del barco y después tenemos más agua dentro del barco que afuera. Ese barco pierde efectividad, empieza a hundirse. Hermanos, Dios ha establecido para su iglesia que sea una iglesia santa, una iglesia separada del mundo. El nombre mismo de la iglesia quiere decir llamados hacia afuera. Llamados hacia afuera, no llamados hacia adentro. Entonces, si yo quiero vivir en el mundo y vivir y considerarme cristiano, me equivoco. No funcionan así las cosas para Dios. Tengo que salir del mundo. Alejarme de cosas que Dios me está mostrando que son pecaminosas, alejarme. Le pregunto, hermano, ¿qué clase de música hay en nuestro hogar? ¿Es música que edifica? ¿Consumimos bebidas alcohólicas? Pastor, pero yo no me emborracho. Bueno, pero le digo, son actividades que se desarrollan en el mundo. Hermanos, ¿es difícil ser separado? Sí. Incluso me atrevo a ir más allá. ¿Sabe que incluso la Biblia menciona que debemos vestirnos decorosamente? Debemos vestirnos diferente. Ser diferente en nuestra conducta, en nuestra vida, aún en nuestra forma de vestir. Qué triste cuando los creyentes se visten peor que los mismos incrédulos, hermano. Y no es por ignorancia, porque ya hemos hablado bastante de esto. Es que esa es la forma de pensar de pastor. No, hermano, usted estudie su Biblia, se dará cuenta. La Biblia es muy enfática. No os hagáis amigos del mundo. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O con Dios o contra Dios. O con el mundo o con Dios. Uno de dos. Dios no puede jugar con los dos. Agua y aceite se repelen. Como cristianos queremos estar en ambos lados. Entonces, estos hombres, el resultado, esta otra generación, fue el resultado de su desobediencia. Versículo 10, por favor. En segundo lugar, no solamente fueron cristianos mundanos, por decirlo en cierta forma, se aferraron tanto al mundo, convivieron tanto con el mundo, malograron su testimonio, sino que en segundo lugar, no enseñaron a sus hijos. Fíjese, versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que no, ¿qué? No conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Dos implicaciones. Esa otra generación no conocía a Dios. Pero no, ¿es que acaso no conocían, no sabían de Dios? Sí, sabían. Tenían religión, tenían sacerdotes, tenían un lugar de adoración. Pero cuando habla de no conocer a Dios, no desarrollaron una relación personal con Dios. El error, hermano, le digo, más grave que podamos cometer como padres
es no hablar a nuestros hijos de Dios. Es desarrollar, evitar o no desarrollar o no hacer que nuestros hijos desarrollen una relación personal con Dios. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de la escuela cristiana que hablemos a sus hijos de Cristo, aunque con mucho gusto lo hacemos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada padre tendremos que estar delante de Dios y daremos cuenta. ¿Y sabe qué es lo triste? Y ese es un problema y lo hemos hablado muchas veces, que la mayoría de hogares cristianos, hermanos, sus hijos son muy religiosos, conocen mucho de Biblia, pero no son salvos. Asisten a la iglesia y no son salvos en el mejor de los casos. Y muchos ni asisten a la iglesia ni sirven al Señor. ¿Sabe por qué? Porque nunca conocieron al Señor, nunca desarrollaron una relación personal con Cristo. Y ese es el error que estaba pasando con ellos. Y ahora note lo siguiente, dice, ni la obra que Él había hecho en medio de Israel. Esta nueva generación, esta otra generación, no conocía de Cristo. No habían aceptado a Dios en su corazón, eran religiosos, pero no eran salvos. Y otra cosa triste, dice que nunca habían visto la obra de Dios. Claro, lo que pasa, hermanos, es que como sus padres se volvieron tan mundanos, ni siquiera en su propia familia pudieron identificar la obra de Dios. ¿Sabe, hermano, qué es lo que les va a impactar a nuestros hijos como cualquier persona? No es tanto lo que decimos, es más lo que hablamos, ¿verdad? No es tanto, perdón, es nuestra vida, nuestra conducta. ¿De dónde nuestros hijos, hermano, oirán de Dios? De nuestra boca. ¿Dónde verán las obras de Dios? El primer lugar donde nuestros hijos van a ver las obras de Dios, el primer lugar donde nuestros hijos verán las maravillas de Dios, el primer lugar donde nuestros hijos verán que Dios es real, es en el hogar. Es en el hogar. En la actualidad, hermano, nuestros hijos no verán grandes milagros y señales para poder convertirse o para atestiguar que Dios es real. No lo van a ver. No necesitan ver grandes prodigios y milagros para atestiguar Dios es real. ¿Sabe cuándo verán ellos que Dios es real? ¿Sabe cuándo ellos experimentarán de primera mano que Dios es real? ¿Sabe dónde ellos probarán de primera instancia que Dios es real? Cuando ven a papá y a mamá viviendo vidas cristianas. No son perfectos, ellos lo saben. Pero cuando ve que papá y mamá son sinceros en su búsqueda de Dios, cuando ve que papá y mamá, a pesar de pasar tantos problemas, tantas dificultades, siguen fieles al Señor. Cuando ve que cuando ellos van a ver cómo Dios contesta la oración en sus hogares, cuando ve cómo ellos experimentan la protección de Dios en medio de las dificultades de la vida en su hogar, ellos pueden decir, Dios es real. Yo he visto cómo Dios contestó la oración en mi casa. Yo he visto cómo mis padres buscaban de Dios. Yo he visto a mi mamá orando, a mi papá orando. Yo los he visto leyendo la Biblia juntos. Yo los he visto buscar de Dios. Dios es real. Yo he visto cómo Dios cambió el carácter de mi papá. Yo he visto cómo Dios cambió a mi mamá. Están experimentando de primera mano. Amén. Yo he visto cómo Dios nos ha bendecido. Yo me acuerdo cuando empezamos, ¿dónde vamos a probar? Allí, en el hogar. Y ese no es un testimonio que lo van a poder comprar, es un testimonio valioso porque lo están adquiriendo de primera mano. Qué lindo testimonio, ¿verdad? Cuando nuestros hijos podrían decir, yo recuerdo, la otra generación, yo me acuerdo muy bien que cuando pasábamos por necesidades, mis papás oraban y Dios les respondía. Yo me acuerdo cuando no teníamos para comer y Dios de formas milagrosas puso un plato de comida. Yo me acuerdo cuando no teníamos para esto y Dios respondía. Yo me acuerdo cuando estábamos pasando por tal problema y pasaba esto. Yo me acuerdo cómo mi mamá y mi papá se pedían perdón, cómo buscaban de Dios.
Yo me acuerdo. Esos recuerdos es porque Dios estaba obrando. Pero esta otra generación, hermano, dice, no conocían de Dios. Sus padres fueron tan negligentes que no solamente mundanalizaron a sus hijos, trajeron al mundo a su casa, metieron al mundo en su hogar, no les hablaron de Cristo y nunca fueron un testimonio del amor y del poder de Cristo. Qué fácil es que la generación más joven se aleje del Señor si la generación más vieja no es fiel en enseñar y fijar en ellos el mejor ejemplo de obediencia. Es fácil. Aquí es donde comienza el descenso y fíjese en segundo lugar, esta otra generación entonces fue el resultado de la desobediencia de sus padres, pero también esta otra generación fueron víctimas de sus malas decisiones. A veces algunos jóvenes podrán decir, yo les decía antes de empezar el servicio que me gustaría hablar también con los jóvenes de nuestra iglesia, porque quizás algunos jóvenes podrán decir, pero pastor, lo que usted está describiendo tristemente es el testimonio que yo he recibido, esa es la realidad que yo vivo. Mis padres no me hablan de Cristo, no veo a Dios obrando en mi familia, yo no estoy viendo esto. También habrá algunos jóvenes que dirán, eso es verdad, pastor, lo que usted está diciendo es verdad, mis padres sí me han hablado de Cristo. Mis padres no son perfectos, pero yo puedo ver el poder de Dios en mi hogar, yo puedo ver a Dios obrando a través de mis padres, de mi familia. Pero estos jóvenes también tuvieron que tomar sus propias decisiones. No solamente dependía de los padres, ellos heredan de por sí ya una herencia adquirida de sus padres, pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y esta otra generación fue víctima de sus malas decisiones. Note por favor el versículo 11. Después los hijos de Israel, ¿qué dice? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Después de qué? Después de no conocer a Dios. Claro, no eran creyentes, tenían conocimiento, eran religiosos, pero se comportaron como lo que eran, incrédulos. Incrédulos. Pero note que ellos hicieron lo malo. Hay una implicación tácita, ¿verdad? El versículo 11. Después de ello los hijos de Israel hicieron lo malo. Ellos hicieron lo malo. Ellos decidieron hacer lo malo. Ellos decidieron tomar sus propias decisiones. ¿Cuántos jóvenes en esta mañana desean, anhelan de todo corazón estar lejos de sus padres para tomar sus propias decisiones? ¿Cuántos jóvenes anhelan cumplir los 18 años para salir de su casa y hacer lo malo ante los ojos de Jehová? Y a eso lo llaman libertad. Amén. Yo deseo ya cumplir los 18 años, irme de mi casa, ser libre. ¿Libre para qué? La verdad es que para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Libre para no tener el control de los padres, libre para no ir a la iglesia, libre para no tenerlos encima de mí, libre para hacer lo que me venga en gana. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esa era la consecuencia natural de no haber conocido a Dios. Es tan triste cuando eso podemos traer a nuestros hijos, hermanos, a la iglesia. Pueden conocer mucho de Biblia y después se apartan. Y a veces decimos, ¿pero en qué momento se apartaron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sabe que en la mayoría de los casos se apartaron porque nunca fueron creyentes? Nunca fueron creyentes. Nunca conocieron a Dios de verdad. Por lo tanto, se están comportando como lo que son, inconversos, incrédulos. Y un inconverso no quiere agradar a Dios. Se necesita el milagro de la salvación en la vida del ser humano para que el ser humano busque agradar a Dios. Amén. Si no fuera por el milagro de Dios, el ser humano va tras sus deseos, va tras su carne, va a su deseo pecaminoso. Y eso es lo que esta nueva generación, esta otra generación están haciendo. Y note por favor, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Versículo 11, la segunda parte. Y sirvieron a los Baales. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Para los cananeos, Baal era el dios que controlaba el clima. Era el dios de la naturaleza. Astarot, su compañera, ¿no? Era la diosa del amor, del sexo, la fertilidad. La adoración a estos ídolos paganos para los cananeos garantizaba el éxito, garantizaba la abundancia,
garantizaba lo mejor de los cultivos. Básicamente, estos dioses garantizaban el éxito de la riqueza personal. Eran los dioses de la riqueza personal. Entonces, para los judíos, recuerden que ellos ya habían metido a la cultura. Esta nueva generación está viendo eso y lo que estaba sucediendo es que estaban muy interesados en la prosperidad material. Y por eso se envolvieron en la adoración a Baal y a Astarot. Ahora, siga la secuencia, por favor. No conocen a Dios. Ahí comenzó todos sus pasos de degradación. El siguiente paso natural es, hicieron lo malo. Lógico, una persona que no conoce a Dios va a hacer lo malo, va a vivir según su carne. Y luego, ¿qué están haciendo? Se enfrascaron en éxito, en la búsqueda de éxito personal. Se enfrascaron en la búsqueda de riqueza. Por eso se metieron con esos falsos dioses. ¿Sabe qué pasa con nuestros hijos, hermanos? Tristemente, hicimos un esfuerzo en venir a este país, por las diferentes razones que sea. Llegamos a este país. La primera generación la pasa muy duro, trabajando, sacrificándose, para que nuestros hijos tengan mejor futuro. Amén. Y nos esforzamos, trabajamos, pasamos penurias, usted sabe mejor porque lo hemos vivido en carne propia. Pero después nuestros hijos ya la tienen mejor. Ellos no adolecen de ropa, ellos no adolecen de alimentos, ellos no adolecen de cosas, ellos tienen lo mejor. Y nos sacrificamos para que tengan lo mejor. Quizás papá y mamá no llegaron nunca a una escuela, nuestros hijos van a una escuela, hablan 2 idiomas, llegan a ir a la universidad. Básicamente tienen muchas bendiciones y si no, consiguen muy buenos trabajos, desarrollan habilidades. Pero ¿sabe qué es lo que pasa si estos muchachos no conocen a Dios? Empiezan a hacer lo malo ante los ojos de Dios. No necesariamente ante los ojos del mundo, pero sí desarrollan una rebeldía ante Dios y empiezan a irse tras la riqueza personal. ¿Cuántas veces, hermanos, miramos muchachos que vienen de hogares cristianos, que gracias a Dios están bien establecidos, buenos trabajos, ganan mucho dinero, pero no tienen tiempo para el Señor? Dios no es la prioridad en su vida. Van tras Baal, van tras Astarot. Lo único que ellos desean es ganar dinero. Lo único que ellos desean es vivir bien. Lo único que ellos desean es tener el éxito personal. Y van con todo su corazón tratando de buscar eso. Y Dios no figura en sus vidas. Esta otra generación era una generación que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, estaban buscando su propio interés económico, su propio interés personal. Buscaron la riqueza, estaban detrás de la riqueza. Hablo a los jóvenes, ¿cuál es el deseo de su corazón? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? El anhelo de su corazón es servir a Dios. El anhelo de su corazón es agradar a Dios en lo más profundo o lo que les interesa es simplemente ganar dinero. Qué triste cuando nuestros jóvenes se han infectado con esa idea del materialismo, pensando que ganar dinero es lo máximo, es lo mejor en la vida y que eso asegurará la felicidad en sus propias vidas. Falso. Ustedes podrán tener dinero. Ustedes podrán tener la mejor educación, pero si no tienen a Dios en su vida, serán las personas más infelices que existan. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, versículo 12. Fueron tras otros dioses a los cuales adoraron. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. No contentos con Baal, no contentos con Astarot, se infestaron de idolatría y fueron ávidos detrás de otros dioses. Vea al punto que están terminando los hijos de cristianos. Hermano, no estamos hablando de cananitas, estamos hablando de israelitas. Estos son los hijos de cristianos, de padres cristianos, de abuelos cristianos, pero en un momento de su vida decidieron no entregar su vida a Dios, empezaron a hacer lo malo, se fueron tras la riqueza y en su búsqueda llenaron y empezaron a probar con todo y terminaron adorando de todo. Otros dioses.
Y ya los vemos sin ningún tipo de barreras. Ya han negado a Dios, han negado su fe, han negado sus principios. Es triste, hermano, cuando a veces algunos cristianos nos enteramos, algunos hijos de cristianos, allá en Perú, varios muchachos, que tristemente sus padres cristianos, buenos cristianos, nos encontramos con ellos, los muchachos no van a ninguna iglesia. Lo más probable es que ni sean salvos. Ya tienen sus familias, tienen sus hijos. Ellos mismos ni saben lo que quieren para sus hijos. Ellos se consideran cristianos, sus hijos son de diferentes religiones, no enseñan la Biblia. Todo un desastre, todo un desastre. Con mucho dinero posiblemente, con mucha bendición económica. Yo creo que mucha de esa bendición económica termina siendo la consecuencia de la bendición de Dios para sus padres, pero ellos han salido bendecidos con eso. Pero se han aferrado a eso y se han metido en todo tipo de idolatrías, en todo tipo de cultos paganos, en todo tipo de errores doctrinales, y ahí los vemos tan contaminados, sirviendo al Dios dinero, sirviendo al Dios placer, sirviendo al Dios trabajo, sirviendo a todos los dioses que usted quiera pensar. Hijos de cristianos, más mundanos que los propios mundanos. Versículo 14. Dios los llamó al arrepentimiento. Estos muchachos se fueron, esta otra generación hizo lo malo, se metieron, fueron tras la riqueza, fueron tras los placeres y se metieron en todo tipo de adoración. Muchachos cristianos o de hogares cristianos. Versículo 14, Dios los llama al arrepentimiento, dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de enemigos alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquier que salía la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Marque eso en su Biblia. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. ¿Cómo se convirtió ese camino, hermanos, de descenso? Esa carrera desenfrenada de estos muchachos, de esta otra generación, corrieron desenfrenadamente, es como correr en un abismo. Correr desenfrenadamente, vas a perder el equilibrio y te vas a estrellar. Y así quedaron. Tuvieron gran aflicción. Les robaban, les aprovechaban, no tenían poder. Su vida, un desastre. Y venían de hogares cristianos. Sus padres, sus abuelos eran cristianos. Y la vida de estos muchachos, mucho dinero, muchas cosas, pero todo un desastre, gran aflicción. Les robaron, no pudieran hacer frente, 2, 3 divorcios, hijos por todas partes, víctimas del alcohol, víctimas de las drogas, destruidos totalmente. Cosas que emprendían todo el tiempo. ¿Y cómo estás? Mal, mal. Tengo dinero, pero no soy feliz. Las cosas no me están saliendo bien. Note lo que dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Qué malo que es Dios. No, hermanos, era un acto de misericordia. El propósito de Dios era permitir la aflicción para que ellos reaccionaran. Para que ellos se dieran cuenta que necesitaban regresar a Dios. Para que ellos se dieran cuenta y se arrepientan de su pecado. Hermanos, Dios obra a través de la aflicción. ¿Se ha dado cuenta? Pasa en nuestra vida, pasa en la vida de todos. A veces como padres queremos intervenir cuando Dios está obrando en la vida de alguna persona. Es por eso, hermanos, que cuando oramos por alguien, oramos que Dios cumpla su voluntad en esa persona. Cuando una persona esté enferma, deseamos humanamente que lo sane, pero ¿sabe qué decimos? Yo no sé qué propósito tendrá Dios con esa enfermedad. Dios cumple tu propósito. ¿Quién le dice si posiblemente esa enfermedad sea un llamado de atención y gracias a esa enfermedad es que esa persona va a tomar decisiones importantes en su vida? A veces nosotros queremos cortar los caminos de Dios y queremos en el amor bien intencionado a nuestros hijos, queremos suplir y que no tengan problemas y resolver todos los problemas del mundo, pero no dejamos que Dios obre en sus vidas. Nuestros hijos pasarán por preocupación, por problemas, sí. Pasarán por aflicciones, sí.
Si es que ellos no deciden servir a Dios de forma correcta, ellos van a pasar. Pero recuerde una cosa, Dios utiliza la aflicción para poder remover su mente. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Es que acaso el hijo pródigo no sabía lo que tenía que hacer? Sí, vivió perdidamente y los problemas empezaron a llegar en su vida y fueron paulatinos y cada vez más fuertes. Y el hijo pródigo era tan rebelde como esta otra generación, con una diferencia. El hijo pródigo se arrepintió, esta otra generación nunca se arrepintió. Llegó al punto el hijo pródigo lo más bajo, cuidando cerdos, lleno de hambre, queriendo comer lo que comían los cerdos. ¿Su padre sabía lo que estaba pasando? Sí. Pero su padre no iba a intervenir en la disciplina de Dios. Fue gracias a este problema, fue gracias a esta humillación, que dice la Escritura, y volviendo en sí. Volviendo en sí. Literalmente quiere decir saliendo de su locura, recuperando la cordura. Dijo, he pecado contra Dios y contra mi Padre, volveré. Tomó la decisión de regresar. Pero fueron los problemas lo que le ayudaron a volver en sí. Fueron los problemas lo que le quitó la locura temporal que había en su mente. Los problemas, hermanos, nos ayudan a refrescar, a tomar decisiones. El libro de los Salmos dice, bueno me es haber sido humillado. Antes de ser quebrantado, dice, andaba en todas las cosas malas, mas ahora te sirvo. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me fue esa enfermedad. El apóstol Pablo, Señor, quítame la enfermedad. ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Porque esa enfermedad iba a evitar, los problemas que tenía Pablo, iba a evitar que Pablo se enaltezca sobremanera. Los problemas son buenos, Dios obra en la aflicción. Y un detalle interesante, fíjese el versículo 18. Dese cuenta cómo Dios pasa de ser el opresor a ser el libertador. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová, ¿qué cosa? Era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Se da cuenta que el versículo 17 dice, la mano de Dios estaba contra ellos? ¿Y ahora qué pasó? Dios se convierte de opresor a libertador. ¿Por qué? Por los gemidos. ¡Qué misericordia la de Dios! Dios estaba tratando no de castigarlos, Dios estaba tratando de llevarlos al arrepentimiento. Mira, las cosas te van mal, mira, estás sufriendo, estás perdiendo tu familia, te estás metiendo en cada problema, estás perdiendo tu trabajo, estás destruyendo tu vida. Reflexiona, piensa. Eso es lo que Dios les estaba diciendo. ¿Sabe qué movía el corazón de Dios en medio aún de tanta rebeldía? Los gemidos. Es interesante que la Escritura no nos dice que el pueblo clamó. Cuando el pueblo clamaba, Dios le respondía, pero esta generación ni siquiera clamó. Estaban sufriendo por los gemidos. ¿Qué son los gemidos? ¿Qué son los gemidos? ¿No? Habla de un sentimiento interno, inexpresado, profundo por causa del dolor, de un lamento. Una persona golpeada, tirada, golpeada brutalmente, dejada en una esquina. La persona gime de dolor. Es tan fuerte el dolor que ni siquiera le alcanza para decir, auxilio, ayuda. Gime, se retuerce de dolor. A veces nuestros hijos, nosotros mismos, tanto el dolor, la angustia, no solamente un dolor físico, emocional. Estamos pasando por tantos problemas, tanta dificultad que ni siquiera nos alcanza para decir alguna palabra. Simplemente emitimos sonidos. Un suspiro. Esa es la palabra que se utiliza, por ejemplo, cuando Ana, dice la Escritura en el libro de Samuel, ¿se acuerda de Ana, la mamá de Samuel? Estaba tan afligida que fue delante a la presencia de Dios, derramó su corazón delante de Dios y simplemente hablaba, ni siquiera salía palabras, movía los labios, estaba gimiendo. Y Elí pensó que estaba ebria. Estaba gimiendo, era tanto su dolor. Suspiraba, gemía.
Entonces, esta otra generación, imagínense, están sufriendo por sus malas decisiones, están sufriendo a tal punto, es tan fuerte su dolor, gimen, suspiran, lloran internamente, están suspirando, gimiendo. El Señor Jesucristo también gimió por la incredulidad de las personas. ¿Usted ha visto a su perrito, a los perritos, alguna mascota? Cuando tienen mucho dolor, como gimen, se quejan, ¿no? Un sonido lastimero, gimiendo. Estaban sufriendo y Dios les mostró misericordia. Esto nos habla de un Dios bondadoso que estaba listo para poder rescatarlos. Sin embargo, mire lo que hicieron. Versículo 17, rápidamente. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. ¿Oyeron? No oyeron. 19. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirse, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. No se apartaron de sus obras, no escucharon, no se apartaron de sus obras. Es decir, ellos eran responsables por lo que ellos estaban haciendo y aún así estaban sufriendo, estaban siendo afligidos, estaban gimiendo y no estaban dispuestos a cambiar. Qué rebeldía la que había en su corazón. Dice de su obstinado camino. La palabra obstinado quiere decir duro, áspero, difícil, recio, violento. Es decir, el camino que ellos habían escogido vivir era un camino duro, difícil, áspero, que causaba mucho sufrimiento, pero ni aún así se apartaban de su camino. Un alcohólico, un drogadicto, sufre, la pasa muy mal, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todo. Y le dicen, ¿eso es vida? No, no es vida, se sufre. No tenemos para comer, la gente nos maltrata, somos víctimas de un vicio. Es duro, es difícil, es un camino áspero, pero ni aún así muchos quieren apartarse. Hermanos, cuando escogemos y tomamos malas decisiones en nuestra vida es tan difícil, es tan triste ver a personas de hogares cristianos que están viviendo mal, están sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones, están gimiendo, están siendo afligidos, pero ni aún así quieren dejar su pecado, ni aún así se apartan de su obstinado camino, a pesar de que es un camino duro. Y dice la Escritura, se corrompieron más que sus padres. Terminaron, hermanos, peor que los inconversos. Peor que los inconversos. Dios saca a sus padres del mundo, hace milagros, sus padres no son perfectos, pero probaron el mundo. Vea la destrucción a que lleva Satanás. Esta siguiente generación terminó peor que los propios inconversos. Esta siguiente, sus padres quizás nunca se divorciaron, estos ya probaron 2, 3, 4 divorcios, hijos por todos lados, emborrachándose, drogándose. No van a la iglesia, no quieren escuchar, prefieren escuchar cualquier otra cosa, viven vidas tan confundidas, viven vidas tan mundanas, tan libertinas. Y ahora ni se diga los hijos de sus hijos. Peor que los incrédulos. Su postrer estado fue peor, cada apostasía era peor que la anterior. Y lo triste de esto es que ellos eran hijos de cristianos. Hermano, ¿qué decisión vamos a tomar? En primer lugar, como padres, ¿qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros en esta mañana tendríamos que reconocer humildemente delante del Señor y dejar de hacer cosas en nuestra vida? Yo no sé cuáles son, el Espíritu Santo va a ir obrando en nuestro corazón, pero ¿cuántos de nosotros estamos como padres decir, necesito cambiar? Porque si yo no cambio, esto va a afectar a mis hijos, esto va a afectar a mi esposa, esto va a afectar a mi esposo, esto va a afectar a mi familia.
No es cosa ligera. ¿Cuántos de nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, yo necesito hacer una limpieza espiritual en mi vida, una limpieza espiritual en mi hogar, sacar al mundo y tomar ya decisiones? Porque si no lo hago, esto va a destruir a mis hijos, esto va a destruir a mi familia. ¿Cuántos jóvenes necesitan tomar una decisión urgente? ¿Cuántos jóvenes necesitan afirmar su decisión y decir, yo decido servir a Dios? No quiero apartarme de Dios, porque el cristiano que se aparte de Dios lleva la peor vida, la infelicidad más completa. ¿Cuántos jóvenes necesitan decir, mi padre me ha dado buen ejemplo? No son perfectos, pero me han dado buen ejemplo. He venido a la iglesia, he escuchado. Usted es responsable por lo que está escuchando ahora, usted es responsable por las decisiones que va a tomar. Pero pastor, y si mis padres no son los mejores, no importa. Aún así ustedes tienen que tomar una decisión y serán responsables por esa decisión delante de Dios. Recuerde a José, recuerde a Samuel. Samuel fue llevado al templo desde pequeño, tuvo malos ejemplos. Sacerdotes, esos sacerdotes eran impíos, dice la Biblia. Sin embargo, Samuel desde pequeñito decidió hacer lo correcto y fue fiel ministro de Dios. Daniel no tenía a sus padres, propuso en su corazón hacer lo correcto. ¿Quieren servir a Dios? Algunos jóvenes ya están sintiendo la presión de sus malas decisiones, las consecuencias. ¿Qué es lo que van a decir? ¿O se arrepienten o quieren seguir el camino sin oír, en el camino de sus malas obras? Quieren seguir en el camino de sus malas decisiones. Dios está llamando al arrepentimiento.